Dios los bendiga a todos, mi querido hermano, amigo que nos escucha, que el Dios maravilloso, el cual nosotros servimos, los bendiga a todos de una manera grande y especial. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ellas se alzaban, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Moisés le había dicho, como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Dios añada bendición a su palabra, bendecido sea su nombre. Dice la Biblia, hermano, que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y fuerte de Egipto. Dios los sacó de la esclavitud con el propósito de bendecirlos e introducirlos en la tierra prometida. Ellos tuvieron que atravesar el desierto y estuvieron en ese desierto durante 40 años por su desobediencia. Pero fíjese que el pueblo de Israel no estaba solo, Dios estaba con ellos. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 al 22, que Jehová iba delante de ellos, de día columna de nube y de noche columna de fuego para alumbrarlos en el camino. Y dice que nunca se apartó de ellos la columna de nube y la columna de fuego. Fíjese que los hijos de Israel tenían una nube que los cubría. Era la gloria de Jehová. Era la Sequiná, que literalmente quiere decir habitación, y era un término que indicaba la presencia particular de Dios y su gloria en medio de su pueblo. La Biblia nos habla de la nube. Y esta nube representaba la presencia de Dios, representaba la protección, la dirección de Dios, la guianza de Dios. Fíjese qué manera, hermano, tan increíble de nuestro Dios de cuidar a su pueblo. La misma presencia del Dios vivo en medio del pueblo de Israel. Y fue esa presencia, hermano, la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. En realidad debemos de decir que era solo una de las muchas cosas que estableció la diferencia entre Israel y otra nación. La presencia del Dios Todopoderoso que se manifestaba a través de esa nube
de gloria. Fíjese que ellos tuvieron que atravesar el desierto para poder entrar a aquella tierra prometida que fluía leche y miel que Dios les había prometido. Aquella tierra que fluía leche y miel, porque mire, todo lo que Dios da es bueno, porque todo lo bueno viene de Dios. Para poder alcanzar aquella bendición que Dios les había prometido, ellos no iban a pasar por ese desierto solos. Dios prometió estar con ellos. Aleluya. Dios no los iba a dejar ni los iba a desamparar. Gloria al nombre del Señor Jesús. De la misma manera, mi hermano, nosotros, aunque pasemos aquí abajo por un desierto espiritual, aunque pasemos por dificultades, mira hermano, no estamos solos. El Dios Todopoderoso está con nosotros y no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendecido sea su nombre, gloria al nombre de Dios. Vemos, hermano, vamos a ver varios propósitos de Dios para su pueblo cuando Él se manifestaba a través de la nube. A través de la nube Dios le daba protección a su pueblo. Dice la Biblia en el versículo 1 que leímos que continuamente la nube cubría el tabernáculo. De día columna de nube, de noche columna de fuego. A través de la nube, hermano, Dios quería darles confort al pueblo. Dios quería darles descanso. Usted sabe que en los desiertos de día son muy calientes y la nube iba protegiendo al pueblo de ese calor para que el pueblo tuviese el confort, esa bendición que Dios le daba ahí en medio del desierto. En medio del desierto las noches son muy frías y ahí Dios supliendo esa columna de fuego, aleluya, dándoles esa protección, ese confort que el pueblo necesitaba, ese descanso que el pueblo necesitaba. En nuestra vida vamos a tener, hermano, que pasar por desiertos. Serán difíciles muchas veces esas travesías por las cuales podemos pasar, pero mira hermano, podemos descansar en Dios. Podemos encontrar refugio en Dios en medio de nuestros desiertos, encontrar ese refrigerio para nuestra alma, para nuestra vida, porque si estamos refugiados en Él, estamos caminando aquí abajo, bajo la nube de su presencia. Si estamos caminando abajo, aquí abajo, bajo su cobertura, aleluya, vamos a tener ese descanso, ese refrigerio que nuestra alma necesita en los tiempos difíciles. Por eso, hermano, no te salgas nunca de la cobertura de Dios. Aunque pases por desiertos, aunque pases por momentos difíciles, hay muchos cristianos que en medio de las dificultades se salen debajo de la nube, se salen fuera de la cobertura de Dios, se desesperan. Mira, hermano, no te salgas nunca, aleluya. Camina aquí abajo en medio de la nube, en medio de la presencia del Dios del cielo, aleluya. Descansa en Él y pon tu confianza en Él. Moisés sabía que el camino aquí abajo era duro, que el desierto era duro. Y le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y Dios le dijo,
Mi presencia irá contigo y te dará descanso, porque en la presencia de Dios hay descanso para nuestras almas. Aleluya, hay bendición para nuestras vidas. El propósito de Dios, hermano, quería ser luz a su pueblo. En medio de ese peregrinar en el desierto, Él quería ser luz para que ellos llegasen y alcanzasen esa bendición tremenda que Dios tenía para ellos. En esa columna de fuego, Dios le daba luz en el camino. Mira, hermano, Dios no te dejará en este camino que vayas a ciega. Aunque el desierto es duro, Dios quiere ser tu luz en el camino. Aleluya. Dice la Biblia que ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo es luz, aleluya. Él es la luz del mundo. El que le sigue, dice la Biblia, que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, aleluya. Si nosotros permanecemos en Él, Él va delante de nosotros en el camino. Él es nuestra luz, aleluya, y nuestra guía. Dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios nos muestra el camino, aleluya, nos guía a través de la luz de la palabra, que es lámpara a nuestros pies, aleluya. Bendecido sea su nombre. Mientras ellos estaban, hermano, bajo la nube, ellos gozaban de la bendición y la protección del Dios del cielo. Vemos en Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20, que cuando ellos salieron de Egipto, la nube se puso delante de ellos para guiarlos. Pero aquí en esta ocasión vemos que la nube se puso detrás. ¿Por qué se puso la nube detrás de ellos? Todos conocemos la historia cuando ellos estaban frente al Mar Rojo y tenían que pasar por ese mar para llegar a la tierra prometida. Como Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara. Y dice la Biblia que los egipcios estaban llegando donde estaban los israelitas. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo el Señor? Él se puso en medio de los israelitas y los egipcios. ¡Aleluya! Aquella nube de fuego durante toda la noche, ahí en medio de ellos, aleluya. Y el pueblo de Israel pudo avanzar y pasar en seco. Bendecido sea su nombre. Mira, hermano, en la nube hay protección. Si estamos bajo la cobertura del Dios del cielo, si estamos aquí abajo caminando bajo la cobertura de Dios, bajo la nube de la gloria de Dios, si tú te mantienes ahí firme, aleluya, por más que el enemigo quiera atacarte, no va a poder dañarte, hermano, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Bendecido sea su nombre. En Él tenemos protección mientras caminemos aquí abajo, bajo la nube de su gloria, bajo la cobertura del Dios del cielo. Quizás alguna persona pueda decir, pero es que yo ahora mismo estoy pasando por una situación difícil, tan mala. Estoy pasando por un desierto horroroso. Mira, hermano, déjeme decirle que en el desierto, el pueblo de Israel, ellos vieron las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Donde parece que no hay caminos, hermano, Dios abre camino. En medio de cada situación que tú puedas atravesar, Dios puede manifestar su gloria, porque donde no hay recursos, Dios se glorifica. Hizo llover del cielo maná, hizo brotar agua de la roca.
Les dio carne en aquel desierto para que ellos se alimentasen. Caminaron 40 años en ese desierto y dice la Biblia que no se envejeció sus vestidos, ni se le hincharon los pies, aleluya, ni se gastaron sus zapatos. Porque ellos caminaron bajo la nube de la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios que nosotros servimos. Y déjeme decirle, hermano, que mientras nosotros estemos bajo la cobertura del Dios del cielo, hay bendición, porque en la presencia de Dios hay bendición, hermano, y todo lo de Dios es bueno. Toda buena dádiva viene de Dios, aleluya. Ellos tenían aquella protección del Dios Todopoderoso y fueron bendecidos, aleluya, porque todo lo de Dios es bueno. El propósito de Dios en medio de la nube era guiarlos. Vemos en la Biblia en el versículo 17 que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí ellos acampaban. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová, los hijos de Israel acampaban. Israel en el desierto tenía que depender de esa nube. Tenían que depender de la presencia de Dios en su vida, aleluya. Fíjese la importancia, hermano, de ser guiados por Dios y de esperar en Dios. Ellos acampaban cuando la nube se detenía. Fuese un día, 2, un mes o un año, ellos debían esperar en Dios y moverse con la guianza de Dios. Ellos tenían que tener en cuenta a Dios y no salirse fuera de la cobertura de esa nube. El pueblo tenía que depender de la dirección de Dios todos los días para poder llegar victorioso. Aleluya. Dios, hermano, nos ha dado de su Espíritu Santo para guiarnos a nosotros en este camino, en este peregrinar. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, 13 que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Como hijos de Dios tenemos que establecernos en lo que Dios ha establecido, hermano. Porque sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no vamos a tener victoria. Aleluya. Dios por medio de su Espíritu Santo nos va a guiar siempre por el mejor camino. Dice el Salmo 23:3, Dios me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor hacia nosotros, quiere que lleguemos victoriosos. Aleluya, y que caminemos aquí abajo victoriosos, bendecido sea su nombre. Cuando el pueblo de Israel caminaba, había una voz desde la nube que hablaba con Moisés. Una voz que salía siempre para darle las ordenanzas al pueblo. Dice Éxodo capítulo 19:9, que Dios le dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. El Espíritu Santo, hermano, nos quiere guiar continuamente. Y para nosotros poder escuchar la voz de Dios, hermano, porque Dios es el mismo, sigue hablando nuestras vidas. Nos tenemos que meter ahí, en lo secreto, aleluya. Ayúdame, Dios mío, a anhelar. Sé tú mi guianza, Dios del cielo, aleluya. La perfecta voluntad de Dios, hermano, es guiarnos en este camino. Tenemos su palabra que nos muestra las directrices del Dios del cielo. Dice Romanos 8:13, porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para guiarnos, dirigirnos, aleluya, para que nos movamos aquí abajo en victoria, para que nos movamos en fe, aleluya. Nos movamos aquí abajo como viendo al invisible, moviéndonos dirigidos por Él, hermano, porque vamos rumbo a esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es el Dios del cielo. Fíjese cuán importante es rendir nuestra voluntad a Dios, que no sea mi voluntad, Dios mío, sino la tuya. Y no movernos aquí abajo conforme yo crea, sino conforme a la perfecta voluntad de Dios. En cada decisión que vaya a tomar, ayúdame, Dios mío, dirígeme. No vaya a ser algo fuera de tu perfecta voluntad y que yo vaya a tomar una decisión que no sea lo correcta. Mire, como una brújula, el Espíritu Santo nos dirige exactamente el camino correcto en cualquier decisión. Él jamás se va a equivocar. Por eso es la importancia, hermano, de buscar a Dios, someternos a Él y que Él nos dirija en todas las decisiones. En el versículo 20 dice la Biblia que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían. Desde que se levantó el tabernáculo, hermano, la nube solamente venía a reposar en el tabernáculo, porque ya se había hecho el arca del pacto. Y lo primero que se hacía era arreglar el tabernáculo donde quiera que ellos acampaban, porque ahí iba a reposar la gloria de Dios en ese tabernáculo. El tabernáculo representaba a Jesucristo. Ese tabernáculo también representa nuestra vida, nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aleluya. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios venía sobre el tabernáculo, hacía morada. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nuestro interior. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, 2 Corintios 6:16, que somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo quisiera llevar a una reflexión, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros corazones para que venga el Señor, para que venga esa nube de su gloria y repose en nuestra vida? Cuando Aarón y María, fíjese lo que hicieron, murmuraron contra Moisés. Lo vemos en Números capítulo 12, no lo vamos a leer porque no hay tiempo. Dice la Biblia que Dios no quiso hablar con ellos y la nube se apartó del tabernáculo y María estaba leprosa. Fíjese, hermano, que donde hay pecado, Dios no mora. La nube de Dios se aparta, la gloria de Dios se aparta. Por eso es la importancia, hermano, de vivir conforme al Dios del cielo, de vivir conforme Dios estime para nuestras vidas. No es vivir conforme yo crea, aleluya. La gloria de Dios es la santidad y tenemos que andar en santidad, como Él anduvo, hermano. No hay cosa más grande que caminar aquí abajo bajo la cobertura del Dios del cielo. Que usted camine, aleluya, aquí abajo lleno de la gloria de Dios.
Que usted, donde quiera que vaya, usted sienta, aleluya, esa presencia del Dios vivo que va ahí morando, y usted lo siente cuando sale a caminar, cuando sale a comprar, donde quiera que esté, hermano. Esa nube debe reposar en la vida suya, debe reposar en su vida, en mi vida, gloria a Dios. Si antes reposaba allá sobre el tabernáculo, ahora reposa sobre los corazones de los hijos de Dios que le obedecen y se mueven aquí abajo conforme a su voluntad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando Dios daba la orden de levantarse, de que partieran, el pueblo de Israel tenía que moverse y tenía que obedecer la voz de Dios. Tenían que armar las carpas o desarmarlas cada día o cada mes. Ellos tenían que quitar todo para moverse a otro lugar, porque era tiempo de avanzar. Era tiempo de seguir hacia adelante, de tener nuevas experiencias, de caminar hacia adelante con Dios. Muchos quizás pensarían, pero si estamos aquí bien cómodos, ¿cómo nos vamos ahora a recoger y a levantarnos? Mira, hermano, Dios quiere que avancemos hacia adelante en victoria, bajo la cobertura de la nube, bajo la cobertura de su presencia, y que experimentemos cosas gloriosas. No nos conformemos, hermano, con las experiencias pasadas, movernos aquí abajo con Dios, caminar en este peregrinar conforme a su perfecta voluntad, dejándonos guiar por su Espíritu Santo, aunque pases por un desierto y otros se aparten, tú no te salgas nunca debajo de la cobertura del Dios del cielo. No te salgas nunca debajo de esa nube. No te apartes ni te salgas fuera de él. Al contrario, cada día más, anhelando, Dios mío, lléname más de tu presencia. Ahí metido en comunión con el Señor, y cuando nos botemos humillados, quebrantados ahí delante de su presencia, con nuestra cabeza pegada al piso, buscando su rostro y su presencia, envuélveme en la nube, aleluya, de tu gloria, y vas a notar, vas a sentir esa nube de gloria del Dios del cielo, aleluya, como envuelve tu vida. Vas a tener experiencias gloriosas con el Dios del cielo. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes, de caminar ahí con su presencia, de no salirnos fuera de la cobertura del Dios del cielo, de estar bajo esa nube de bendición, experimentando las bendiciones gloriosas del Dios vivo que nosotros servimos, aleluya. Hay una profundidad de bendición en la presencia del Señor. Hay bendición tremenda que no hay palabras para decir. Cómo nos sentimos cuando nos envuelve esa nube de la gloria del Dios del cielo. Movernos en fe, hermano, hacia adelante, hacia esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es el Dios del cielo. Yo quiero anhelar, yo quiero entrar y disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para su pueblo.
Cosas tan grandes y maravillosas que dice que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Fíjese que Dios guió a aquel pueblo por el desierto. Muchos fueron tentados en el camino a quejarse. Muchos por su incredulidad no llegaron a aquella tierra prometida. Solamente aquellos que persistieron alcanzaron la tierra prometida. Aleluya. Que nosotros seamos de esos cristianos que avanzamos hacia adelante porque queremos alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Bendecido sea su nombre. Hasta aquí la palabra. Dios los bendiga a todos de una manera grande y especial. Y adelante siempre, avanzando en victoria y caminando aquí abajo, en este peregrinar, bajo la cobertura del Dios del cielo, bajo esa nube de gloria. Aleluya, disfrutando de las bendiciones de Dios. Dios los bendiga a todos poderosamente. Bendiciones, queridos hermanos, queridos oyentes, todo aquel que a través de las redes sociales nos están escuchando en esta tarde. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Es un honor, una oportunidad más que nos ha dado el Señor de estar compartiendo su palabra. Y pedimos al Señor que tome control en esta tarde. Por eso vamos a orar y a darle gloria, honra y toda la alabanza que el Señor merece. Padre, te damos gracias por este día, porque tú has hecho este día para nosotros. Bendice, Señor, este tiempo de compartir esta hermosa palabra que tú vas a transmitir a tu pueblo, a todo aquel que la necesita en esta hora, Padre. Por eso yo bendigo, Señor, este momento y te pido que seas tú a través de mí, Señor, y no sea yo con mi humanidad, con mi carnalidad, trayendo esta palabra, sino que sea a través del Espíritu Santo el que ministre, el que hable. Pon carbones encendidos, Señor, en mi boca, para que pueda, Señor, transmitir lo que tú quieres y no lo que yo quiero, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, querido hermano, querido oyente, el tema de esta tarde se titula de la siguiente manera: la importancia de presentar a Jesús. La importancia de presentar a Jesús. Y para eso acompáñenme en la Biblia, hermanos, en el capítulo 10 del libro de los Romanos. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Dice la santa palabra: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje del Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que presentan a Jesucristo a todo aquel que lo necesita. Por eso la palabra nos está enseñando que cuán importante es presentar a Jesús. Y leyendo esta porción de la palabra, en la cual dice que cómo invocarán el nombre del Señor si no han oído hablar de él, si no hay quien les predique, si no fueran enviados para predicar la palabra. Y escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas, de los que predican a Jesucristo. Cuán hermoso es predicar al Señor. Leyendo esta porción de la Escritura, me vino a la mente una palabra, una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué somos cristianos? Y querido oyente, querido hermano que me escuchas en esta tarde, que escuchamos la voz del Señor, dice, somos cristianos porque Dios así lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermano, sí, oyente. A ti y a mí, el Señor nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y tenía un tiempo establecido para que cada uno de nosotros decidiéramos seguir a Cristo nuestro Señor en el momento que Él lo considerara oportuno. En el capítulo 1 del libro de los Efesios, versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos presentado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces la pregunta ¿por qué somos cristianos? Es porque es la voluntad del Señor de que aquellos que hemos conocido de Él a día de hoy seamos cristianos, sigamos sus enseñanzas. Y preguntándome ¿por qué somos cristianos? A mi mente vino sobre la marcha otra pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. Muchas veces no lo habremos preguntado y trataremos de recordar y ver por qué y en qué momento. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento nosotros pasamos de tener una vida sin Jesús a tener a Jesús en nuestra vida? Dios ya lo había establecido y Dios tiene un tiempo determinado para llamarnos a cada uno de nosotros. Veamos algo de lo que el apóstol Pablo comenta en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, cuando él fue llamado por Cristo. Versículo 15 y versículo 16 dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consultase enseguida con carne y sangre. Quiero ampliarles esta lectura con otra versión de la Biblia. Es la versión de traducción al lenguaje actual. Y los mismos versículos en Gálatas 1, versículos 15 y 16, en la traducción al lenguaje actual podemos leer: pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie. Vemos cómo Pablo comienza diciendo que Dios le amó mucho. Incluso desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, ya había sido elegido para servir al Señor. Y además, dice la Escritura, que Dios le mostró quién era Jesús. ¿Con qué finalidad lo hace? Dice la palabra: para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. Pablo fue llamado por Jesús en un momento preciso, en el momento en el que Pablo ya estaría listo para oír su voz, para oír la voz del Señor. Esa voz que cuando la escuchamos sentimos la misma presencia del Señor, que es quien nos está hablando.
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él es quien hace todas las cosas. Él tiene establecida una misión en concreta para cada uno de nosotros. No importa lo que antes hacíamos, sin importarle de dónde veníamos. No importa, porque Dios ha tenido el control durante toda nuestra vida, de todos nuestros actos, de toda nuestra forma de vivir. Dios ha tenido un control sobre ella. Pero hasta el momento no habíamos caído en que éramos cristianos. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento que Dios tenía establecido. Y Dios, teniendo este control absoluto de todo lo que nos está sucediendo, es cuando entonces podemos oír la voz y seguir al Señor sin dudar. En ese preciso momento que el Señor ya tenía establecido, es cuando nosotros escuchamos esa voz, que es la voz de Jesús. En el Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, dice la palabra, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor pone un ejemplo de una oveja que escucha a su pastor, y ya después de mucho tiempo esa oveja con el pastor ha aprendido a oír la voz y a diferenciar la voz del pastor a la voz de otros extraños. Pero dice Jesucristo que cuando una oveja que es de él, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces vemos cómo esa voz le era conocida a esas ovejas. Entonces, desde que Dios nos escogió a nosotros, como acabamos de leer en Efesios 1, versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, podemos ver cómo ya estaba establecido en nosotros que íbamos un día a escuchar su voz. Ya él grabó en nuestro espíritu su voz para que al escucharla sin ninguna duda, sin pensarlo dos veces, abriéramos la puerta y dejásemos entrar a Jesús en nuestra vida. Y ahí le podemos dar esta respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué soy cristiano? Somos cristianos porque Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Somos cristianos por su misericordia, por su gran amor, por ese amor infinito por nosotros, porque Él nos estableció como sus hijos y puso en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pueden leerlo en Gálatas 4:6. Dios mismo puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Entonces empezamos a vivir una vida cristiana. Entonces empezamos a andar como cristianos. Pero en el momento que la pregunta segunda, dijimos: ¿en qué momento nosotros pasamos de tener una vida sin Jesús a tener una vida con Jesús? Y es que cuando pasamos a ser cristianos hay un preciso instante en el cual es el detonante, el cual es el que hace cambiar las circunstancias, el cual hace dar un giro a nuestra vida. Y es cuando escuchamos esa voz que ya el Señor había establecido en nuestro espíritu, para que al oírla la reconociéramos, para que reconociéramos esa voz de nuestro Señor Jesús. Y en este preciso momento, en ese preciso instante, es cuando pasamos de tener una vida sin Cristo a tener una vida en Cristo.
Por eso, hermanos, la importancia de presentar a Jesús. ¿Cuán importante es presentar a Jesús? Querido oyente, querido hermano, no sé en qué momento tú escuchaste la voz de Jesús. Si fue en una campaña, si fue en un culto, si fue en una predicación, si fue por medio de una alabanza o de una adoración, o tal vez fue un vecino que te habló de Jesús, o tal vez un desconocido un día cualquiera se te acercó y te dijo con estas palabras o otras similares: Jesús te ama. Jesús dio la vida por ti y por mí. No sé cuál fue el momento en el que el Señor te habló. Lo que sí podemos saber es que en ese preciso instante, al escuchar esa voz que ya el Señor había establecido en nosotros, reconocimos a nuestro pastor. Reconocimos ese buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, podemos decir que cuando la voz del Señor nos susurra en el oído y oímos a cualquier persona hablar, porque el Señor usa muchas formas para hablarnos. El Señor puede hablarnos audiblemente. El Señor nos puede hablar a través de un sueño. El Señor nos puede hablar en cualquier momento a través de cualquier persona, a través de ese vecino, a través de ese hombre buscador de almas, evangelista que va por la calle repartiendo un tratado, a través de una predicación. Un día pasaste por delante de un lugar y escuchaste una voz y entraste a una iglesia y escuchaste un mensaje de salvación. El Señor te está hablando. El Señor utiliza muchos medios para hablarnos. Y cuando oímos esa voz, es cuando nosotros pasamos a ser cristianos. Es cuando nosotros tenemos ese encuentro íntimo y personal con el Señor, cuando escuchamos su voz. En Lucas 15, versículo 7, Jesús le dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De ahí la importancia de presentar a Jesús, para que muchas vidas puedan conocerlo, para que muchas vidas puedan oír su voz. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y sabemos que el Señor ha establecido ese momento en cada uno. Querido oyente, Jesús es real. Y si aún no lo conoces, hoy tienes la oportunidad. Si estás escuchando estas palabras y sientes en tu interior que es Jesús mismo quien te está hablando, no te resistas, porque es el tiempo que Dios tiene para ti. Es el tiempo que Dios tiene para tu vida. Es el momento de escuchar la voz y ser transformados y ser cambiados, porque el Señor está buscando esas almas que Él ya tiene predestinadas. De nosotros depende poder dejarle entrar. A veces nos ha hablado y hemos continuado y no hemos prestado atención, pero hemos sentido algo especial, hemos sentido algo diferente y tenemos que pararnos y ver que es el Señor mismo que nos está hablando. De ahí la importancia de hablar al mundo de Jesucristo. Y querido hermano, si ya un día hemos dejado entrar a Jesús en nuestra vida, es muy importante seguir presentando a Jesús al mundo, como un día ese predicador nos anunció las buenas nuevas. Cuando un día, escuchando esa alabanza,
el Señor tocó a nuestra puerta. Como un día ese hombre caminando, esa mujer por la calle, se acercó y nos entregó un tratado. No sabemos en qué momento, con qué estrategia el Señor tocará la vida de aquellos que Él está llamando. Tal vez en un simple saludo, en un estrechón de manos, le demos alguna palabra a una persona y sea la carta de presentación de Jesucristo. En ella puede estar la voz de Dios hablando a quien Él ya tenía escogido. De nosotros depende llevar esa palabra. Recordemos, Jesús puede hablar directamente a la persona audiblemente a través de un sueño, de una revelación, o a través de aquellos que hemos sido ya llamados. Por eso es la importancia de presentar a Jesucristo. La palabra dice que es de sabios predicar a Jesús como la única alternativa real de vida, de salvación, de esperanza. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice la palabra: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Cojamos este consejo, entonces nosotros debemos de ser sabios. Ganemos almas para el reino, porque los tiempos son difíciles. No sabemos ni el día ni la hora, pero la palabra ha de cumplirse. Seamos sabios. Jesús nos dijo en Marcos 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mientras Jesús estuvo caminando por la tierra, por donde quiera que iba evangelizando, iba captando esas personas para el reino. Jesús es nuestro mayor ejemplo de evangelismo. Jesús habló a la mujer samaritana, le habló del agua. Al rabino de la ley le habló de nacer de nuevo. Recordemos a Nicodemo. En el campo les habló acerca del sembrador que salió a sembrar. O en el mar les habló de hacer los pescadores de hombres. Debemos de buscar una estrategia para cada lugar, para cada momento, para poder presentar a Jesús a quienes están por escuchar la voz del buen pastor. Algunos nos rechazarán, algunos se burlarán, pero Dios tiene el control. Y los que han de escuchar la voz, la escucharán. No dejemos que el diablo gane más terreno. Apocalipsis 12:9 nos dice que el diablo engaña al mundo entero y no podemos permitirlo, porque aquellos que son del Señor, hasta que no escuchen la voz, no se unirán. Pero el Señor tiene gran misericordia, el Señor tiene control de todo, pero está pidiéndonos a nosotros que presentemos a Jesucristo como esperanza de gloria, como única alternativa, como la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Busquemos esas estrategias, pidámosle la dirección al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que nos dé fórmulas, que nos dé las palabras adecuadas en cada momento. Oremos por el tiempo que viene, porque tiempo difícil se acerca, pero el Señor tiene la solución. Y la solución se llama Jesucristo. De ahí la importancia de presentar a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 10, 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y los que escuchan la voz, el Señor las reconoce. Y esas ovejas que escuchan la voz siguen a Jesús. No dudan en seguirle, porque ya esa voz establecida es la llamada para seguir a Jesucristo.
Y cuando le seguimos, ¿qué dice el 28? Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Tiempos muy difíciles se acercan. Un día a mí me hablaron y sin haber escuchado nunca del Señor y sin haber nunca entrado a una iglesia, nunca haber leído una Biblia, yo no sé, pero el Señor me habló y empezó a cambiar, empezó un proceso en mi vida, empezó una nueva vida, empezó a crecer algo dentro de mí y es la presencia de Jesucristo en nosotros, la que cada día nos hace crecer, la que cada día nos hace aumentar. Recuerda buscar estrategias. En cada momento, en cada lugar, seguro que hay una persona esperando que le hablan de Jesús. No dudemos en hablarlo. Pidámosle al Señor que nos quite todo temor, todo miedo, porque hay muchos que niegan la existencia de Dios. Hay muchos que dicen ser ateos, que dicen no conocer al Señor, que Dios no existe. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor nos ayude cada día a presentar la vida de Jesucristo para salvación de muchos. Tiempos difíciles se acercan. Tiempos duros se acercan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian Jesucristo. Cuán hermoso, hermano, es predicar la palabra, cuán hermoso es vivir una vida cristiana y mostrar nuestro ejemplo y darles a aquellos que necesitan escuchar la voz del Señor a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo, porque Dios mismo es el que nos utiliza a ti y a mí para que presentemos a Jesucristo. De ahí la importancia de presentarlo, querido hermano. En esta tarde que el Señor nos ayude a cada día seguir presentando a Jesucristo como la esperanza de gloria, como la única alternativa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Oyente, si no has conocido a Jesucristo, pídele al Señor que se revele a tu vida, porque el Señor ha establecido aquellos que han de ser añadidos. Debemos de seguir predicando y dándole toda la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos. Querido hermano, querido oyente, todo aquel que nos sigue a través de este medio, que el Señor te bendiga rica y poderosamente, que pueda confortar tu alma, que pueda darte estrategias, que pueda darte sabiduría para ganar esas almas que han de ser añadidas. Y recuerda la importancia de presentar a Jesús. No olvidemos que Jesucristo debe ser nuestro centro, nuestro todo. Recuerda, predica a Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Ayuda, Señor, a transmitir tu voz, Señor, a través de nosotros. Sabemos que tú tienes control, pero tú nos has llamado para ir y hacer discípulos por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todo aquel que quiera escuchar tu voz, a todo aquel que está predestinado. Padre, ayúdanos, pon personas adecuadas, Señor, aquellas que necesiten escuchar tu voz. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, que esta palabra sea de edificación, de bendición para todo aquel que la escucha. Te doy gracias, Señor,
y bendice a todos y cada uno de los que en este momento nos están escuchando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Señor les acompañe. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego, manda tu fuego a este lugar. Díselo, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres nuestra fuerza, tú eres mi fuerza y nuestra ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Manda tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria y majestad.